conduciendo camiones grandes durante 10 años. Le tengo miedo a las multas. Hoy hace el viaje con el camión vacío, pero la me mostró una sobrecarga de 10 toneladas. Había el remolque y estaba vacío, pero el cobrador dijo arrogantemente que la máquina no se equivoca. No protesté. Pagué con tarjeta de crédito. Luego me la y a la policía, diciendo que llevaba 10 toneladas de oro y que me habían saqueado en el peaje. Un gran dirigente policial rodeó el lugar, sonreí fianza y mostré la multa, en blanco y negro, con el sello oficial, sobrecarga de 10 toneladas. Ahora el remolque está vacío, o bien admiten que la basura está fugada, y que la multa es una extorsión, o plan de inteligencia, y ellos fueron los últimos en tener contacto con ella. Al ver las caras de todos en el peaje ponerse verdes, a partir de hoy, quien se atreva a ponerme una multa injusta, tendrá que pagármelo con intereses. Hoy regresaba después de entregar la carga, pasando vacío por el peaje de Kingshan, pero justo al subir a la basura, la alarma emitió un pitido agudo. Apareció de repente, sobrecarga de 10 toneladas, 4 palabras alarmantes. Habiendo sido camionero durante 10 años, he visto demasiados de estos trucos de extorsión, que ahora ni siquiera se molestan en disimular. El camionero que estaba detrás de mí, el viejo Zhou, indignado, bajó del camión para defenderme, diciendo que solo estábamos de regreso, y que no había nada en el camión. La persona en la ventanilla del viaje hizo oídos sordos, sosteniendo su termo, tomó un sorbo de té, sin prisa. A mí no me digas. Si tienes alguna objeción, voy a cambiar la empresa. Hoy tienes que pagar esta multa sí o sí. ¿La pagas, quieras o no? El viejo Zhou se desvió, y le preguntó si era algo de sentido común. ¿Te atreves a salir del remolque vacío? No me importa si hay algo en tu camión. Multa de 50.000. Paga rápido. 50.000 es el dinero que ganamos tras tantas noches de vida, hacer tantos viajes largos, con el sudor de nuestra frente. Mientras ellos se sientan aquí cómodamente, nos quitan la piel a tiras. Esto es un robo a mano armada. El cobrador se levantó, mirándonos de arriba a abajo. O pagas, o haré que el departamento de transporte confisque tu camión de inmediato. Para entonces, la tarifa por inactividad, la tarifa del agua, más la multa, no serán solo 50.000. El viejo Zhou temblaba de ira, apretando los puños para entrar a discutir, pero lo detuve de inmediato. No discutí, solo miré fríamente al cobrador, que se sentía respaldado. De que tengo una sobrecarga de 10 toneladas, ¿verdad? El cobrador palmeó la pantalla y asintió con seguridad, y acepté la multa. El viejo Zhou me agarró incrédulo. ¿Estás loco? ¿Legal que no tengo 50.000 con camión vacío? No dije nada, solo saqué mi tarjeta bancaria con decisión. Ya que insiste en llamar al gato liebre, entonces seguiré la corriente, para llevarlos a su propia ruina. ¿No habría sido más fácil cooperar desde el principio? El cobrador estaba muy satisfecho con nuestra debilidad, y pasó la tarjeta con total indiferencia. Tiró la multa como si fuera basura. Me agaché para recogerla, mirando el sobrepeso de 10 toneladas en la multa, una multa de 50 millones, y el destino inferior de esa, el sello oficial de la estación de peaje de Kingshan, claramente estampado. Llamé directamente a la policía. Quiero denunciar un delito. Mi camión ha sido robado en la estación de peaje de Kingshan. 10 toneladas de oro. Mirando fijamente al cobrador, que tomaba té y sacudía la pierna. Con un valor de 4.000 millones. En ese momento, detrás de la ventana del río, la sonrisa en el rostro del cobrador, junto con la mano que sostenía el termo, se congelaron de golpe. Ya no pudo mantener la arrogancia y soberbia en su rostro. Solo quedaba una intensa impotencia y pánico. Al terminar de hablar, el operador se quedó atónito por unos 3 segundos, antes de confirmar solemnemente, con una voz seca por la conmoción. Señor, ¿está diciendo que 10 toneladas de oro? Miré al cobrador desconcertado detrás de la ventana de vidrio. Sí, pero 10 toneladas. Al precio actual del oro, vale unos 4.000 millones. El operador respiró hondo. Señor, por favor, mantenga su línea telefónica abierta. Deshaceremos a todo nuestro personal de inmediato. Colgué el teléfono. El cobrador me señaló, con el rostro pálido, y los labios temblándole. ¿Estás loco? ¿De dónde sacaste 10 toneladas de oro? El viejo Yao también estaba muy asustado. ¿Qué oro? ¿No estaba vacío tu camión? Sí. Frente al viejo Zhou, saqué la multa, señalando el papel con letras claras y el sello oficial rojo brillante majestuoso. ¿No dijeron que tenía un sobrepeso de 10 toneladas? Pagué la multa. Él puso el sello oficial. ¿No demuestra eso que tenía mercancía? Ahora el camión está vacío. Tienen que darme una explicación. El viejo Zhou abrió la boca y no pudo cerrarla durante un buen rato. El cobrador me señaló, temblando, durante un buen rato, sin poder articular una palabra clara. En menos de 10 minutos, el rugido de las sirenas de policía se acercó rápidamente. Llegaron más de 10 vehículos armados de la policía especial, con luces rojas y azules parpadeando, y bloqueó directamente toda la estación de peaje. La policía especial, armada con munición real, instaló rápidamente un cordón de seguridad, cortando todos los accesos. El despegue fue tan grande que asustó al cobrador, haciéndolo resbalar de su silla. Se acabó. El oficial a cargo se apellidaba Shao. Tenía una mirada afilada. Caminó a paso firme hacia mí. ¿Fuiste tú quien llamó a la policía? ¿Dónde te robaron? Asentí con la cabeza y le entregué mi licencia de conducir y el registro del vehículo. Antes de entrar a la estación de peaje, había 10 toneladas de mercancía en el camión. Ahora el camión está vacío. El oficial Shao miró el compartimento de carga vacío, con expresión seria. ¿Hay pruebas que demuestren que realmente tenías esta mercancía? Frente a su escrutinio y duda, le entregué la multa. Esta es la multa que me acaba de dar la estación de peaje, con el sello oficial estampado. Sobrepeso de 10 toneladas. Multa de 50.000. Ahora el camión está vacío. Tendrá que preguntarles a ellos. Mis 10 toneladas de mercancía, ¿dónde están? El oficial Shao me miró fijamente, sin decir una palabra. Se dirigió directamente con el equipo antidisturbios. Al derribar la puerta de la oficina de viaje, tenía unos 50 años, y una gran barriga cerveza. Originalmente estaba sentado junto a su escritorio. La irrupción del oficial lo asustó tanto que dio un respingo. El oficial Shao arrojó la multa directamente frente a él. ¿Esta multa la emitieron ustedes? El jefe Ma solo entrecerró los ojos para echar un vistazo. Sacudió la ceniza de su cigarrillo con total indiferencia. Estaba sobrecargado. Actuamos según las normas. Es una sanción normal. ¿Cuál es el problema? No se molestó en mirarnos a mí y a viejo Zhou, con el rostro lleno de la arrogancia de tener acorralados a los camioneros. Al ver cómo seguía presumiendo, a pesar de tener el agua al cuello, claramente aún no se había dado cuenta de que esa multa que él mismo anunció y que llevaba el sello oficial, pronto lo llevaría a la ruina total. Ante la indiferencia del jefe Ma, el oficial Shao se mantuvo tan severo como siempre. Pero ahora su camión está vacío. El jefe Ma sonrió y agitó la mano con desdén. Imposible. La báscula mostró un sobrepeso de 10 toneladas. Los datos están en el sistema. Nosotros también actuamos según las normas. Ustedes también pueden revisarlo cuando quieran. Los conductores siempre dicen mentiras, ¿la verdad? Pero nuestras máquinas no mienten. Oficial, usted no sabe. Estos camioneros
tiene demasiados trucos. Todo el día, cometiendo todo tipo de infracciones y buscando vacíos legales. Para ahorrarse un poco de peaje, no dudan en hacer trampas. Al ver que, incluso frente al oficial, el jefe Ma todavía se atrevía a acusarnos descaradamente, a Viejo Zhou se le pusieron los ojos rojos de rabia. No pudo evitar señalar al jefe Ma y gritarle con furia. Mentira. Nosotros trabajamos honestamente. Todo lo que ganamos es dinero de sangre y sudor arriesgando la vida. Ustedes, grupo de bandidos, buscan cualquier excusa todos los días para abrir las bocas, abusando de los conductores de clase baja. Y ahora, para robarnos nuestro dinero, ni siquiera fingen. Nos roban directamente. ¿Acaso son los? Al escuchar de robar dinero, el rostro del jefe Ma se ensombreció. ¡Cállate! Gente problemática de mala muerte. ¿Quién te crees que es? Para venir a armarme escándalos. Te lo digo ahora mismo. En esta estación de peaje, las ruedas las pone mi máquina. Si la máquina dice que tienes 10 toneladas de peso, entonces las tienes. Y tienes que pagar obedientemente. El jefe Ma resopló con desdén y volvió a sentarse tranquilamente. Se fijó con el oficial Zhao. ¿Lo ve? Oficial, Este grupo de alborotadores es completamente rebelde. Normalmente no aprecian lo que se hace por ellos. Y ahora arman semejante alboroto. Debería arrestarlos a todos directamente. Y encerrarlos. Viejo Zhou temblaba de ira. Quiso abalanzarse para discutir, pero yo lo detuve. El oficial Zhao no respondió a las palabras del jefe Ma. Su actitud ya se había enfriado por completo. los datos de la báscula de los que hablas, los solicitaremos. Pero ahora, es el propietario del vehículo quien denuncia que, tras entrar en su estación de viaje, las 10 toneladas de oro, valoradas en 4.000 millones dentro del vehículo, desaparecieron misteriosamente. La arrogancia en el rostro del viejo Ma se congeló. Abrió mucho los ojos, mirando a Lao Zhou y a mí con incredulidad. El oficial Zhao golpeó fuertemente la multa. Según los datos de su sistema, él realmente tenía esta mercancía. Dijo que las máquinas no mienten. Entonces ahora, ¿tiene algo más que explicar? El director Ma se levantó de golpe, incapaz de sostener el cigarrillo en su mano, que cayó directamente. La carne de su rostro temblaba frenéticamente. El sudor frío cubrió su cabeza. Lo miré, con una sonrisa fría en la postura de los labios. Se da cuenta solo ahora de que esa multa de 50.000 millones se ha convertido en una sentencia de muerte de 4.000 millones. Es tarde. El aire de la oficina se tensó de repente. El director Ma, antes tan arrogante, ahora temblaba de pies a cabeza como una hoja. Finalmente, se dio cuenta, con la boca abierta. Tartamudeó intentando retractarse. No. Oficial de policía, escuche mi explicación. ¿De dónde iba a sacar 10 toneladas de oro? Claramente era un camión vacío. Nosotros solo... A mitad de la frase, el director Ma se trabó. No pudo continuar. Solo ahí. ¿Solo qué? El director Ma me señaló con los ojos muy abiertos. Sus labios temblaron durante un buen rato, sin poder pronunciar una sola palabra. Sí, ¿solo qué? Solo admitir que manipularon la basura. Solo admitir que estaba extorsionando maliciosamente. Viéndolo empapado en sudor, y sin saber cómo justificarse. Director Ma, hace un momento aseguró solemnemente que la máquina nunca mentiría, que su estación de peaje actúa estrictamente bajo las normas. El sello oficial en la multa lo puso su propia gente, y la multa de 50.000 se descontó de mi tarjeta. No pensará decir ahora que fue un error de su sistema, ¿verdad? Hice una pausa, mirando fijamente a los ojos aterrorizados del director Ma. Las 10 toneladas de sobrepeso en mi camión no eran oro, sino puro aire. El director Ma abrió la boca, emitiendo un estertor desesperado en su garganta, como un pez moribundo. Cada palabra que había dicho antes se convertía ahora en un boomerang mortal. Lo que dice el señor Lin es correcto. 10 toneladas de sobrepeso. Ustedes lo sellaron y certificaron. Y ahora que su vehículo está vacío, las 10 toneladas de oro han desaparecido aquí. Tiene dos caminos. O los datos de la báscula fueron falsificados, y esta multa es la prueba irrefutable de su abuso de poder. Y extorsión maliciosa a largo plazo. O los datos de la báscula son reales, y todos en su estación de peaje son cómplices en un caso de robo agravado de 4.000 millones en oro. Acompañado del clic de las armas al cargarse. Los policías especiales se abalanzaron, rodeando por completo al director Ma, con armas listas. 2 cargos. ¿Cuál elige? Ante esta escena, el rostro del director Ma se puso pálido con la herida. Sus piernas se debilitaron de repente, y, como un montón de lodo, se desplomó directamente frente a Lao Zhou y a mí. Lo miré desde arriba. Ya que el jefe Ma siempre hace las cosas según las reglas, entonces ahora, según las reglas, ya pagué la multa de 50.000 yuanes. ¿No deberías compensarme también por las 10 toneladas de oro? La noticia se difundió extremadamente rápido. Un robo masivo de 4.000 millones. Puso de cabeza a la estación de peaje de Qinshan, temblando, mientras hacía 17 llamadas seguidas. La primera llamada fue a la oficina de administración superior, y de la tercera, a la 17ª, a sus diversos colegas. Pero aparte de los feroces regaños en la primera llamada, y el largo silencio en la segunda, el resto de las llamadas, nadie las contestó. Cuando la red cae, todos se empujan. Por muy grandes que fueran los contratos, nadie se atendía antes con la estación de peaje de Qinshan. En las salas turbias de este robo masivo, por temor a tener mala suerte, y perder todo su patrimonio. Hasta las 8 de la noche, la sala de reuniones de la estación de peaje se convirtió temporalmente en una sala de elección. El jefe Ma estaba sentado a la mesa, sin rastro de su arrogancia y soltura habituales, completamente desanimado. A su lado estaba el abogado que tanto le había costado conseguir. Tras enterarse de la situación, el abogado Wu nos miró a mí y al viejo Zhou. Luego miró al oficial Zhao, que estaba sentado a un lado, leyéndola de arriba a abajo 3 veces. El sudor frío de su frente nunca dejó de brotar. Forzó una sonrisa seca para negociar conmigo, diciendo que todo esto era solo un malentendido, y que podían reembolsar la multa en su totalidad. Tiré mi teléfono sobre la mesa, señalando la aplicación de grabación de voz abierta en la pantalla. De lo que estoy hablando con usted, no es de esos 50.000 yuanes. El abogado Wu respiró hondo. Hablemos claro. Señor Lin, ¿qué es lo que quiere exactamente? Eso debería preguntárselo yo a ustedes. Mis 10 toneladas de oro. ¿Dónde están? Al oír mencionar el oro de nuevo, el jefe Ma perdió los estribos por completo. No había una mierda en tu camión. ¿De dónde sacas 10 toneladas de oro? En la oficina, solo se escuchaba su respiración agitada por la rabia. El oficial Zhao tosió fríamente, mientras la cámara corporal en su pecho parpadeaba con una luz roja. Sentó rápidamente al jefe Ma de vuelta en su silla, regañándolo en voz baja. Solo entonces el jefe Ma notó la cámara corporal, como un globo desinflado, desplomándose por completo en la silla. El abogado Wu se volvió hacia mí de nuevo, con una actitud más suave. Dijo que estaba dispuesto a negociar sinceramente.
no solo reembolsando la multa, sino también compensando por la pérdida de tiempo de trabajo. Y el daño moral, por un total de 300.000 yuanes. El viejo se quedó estupefacto a un lado, y me miró con emoción. No me importa su sinceridad. Dije, señalando la multa extendida sobre la mesa, indicando el sello oficial. La multa dice, con un sobrepeso de 10 toneladas. 10 toneladas de oro. Al precio del oro de hoy, equivalen a 4.300 millones. Asumiendo yo una pequeña pérdida, les haré un descuento. Solo páguenme 4.000 millones. Apenas terminé de hablar, el cigarrillo recién encendido del jefe Ma cayó directamente en su entrepierna, con una expresión de lo más distorsionada. El abogado apretó los dientes y le advirtió con voz grave: si esas 10 toneladas de oro existen o no, todos lo sabemos muy bien. Dijo que si no hacía esto, estaría cometiendo extorsión. La expresión de Grosso se tensó y rápidamente me dijo, intentando acusarme. Sonreí, desvirtué la multa hacia él, y luego lo miré fijamente, diciendo que la multa la habían emitido ellos, que el sello oficial lo habían puesto ellos. También lo habían cobrado bajo el concepto de multa. Si dicen que lo que transportaba no era oro. Presenten sus pruebas, para demostrar que las 10 toneladas de sobrepeso no eran oro. Si no pueden presentarlas, entonces es un robo interno por su parte. Un total de 4.300 millones, que tendrán que devolverme hasta el último centavo, como indemnización. Sin poder pronunciar una palabra durante un buen rato. El sistema de estación de viaje solo registra el peso, no el tipo de gracia. Él no tenía cómo presentar pruebas. Al ver su desesperación y la del jefe de estación Ma, seguí un poco en el momento justo, y les dije, si no quieren reconocer que era oro, está bien, pero deben devolverme la multa íntegramente, y además ofrecer una indemnización razonable. Y ese estándar de lo razonable no lo van a decidir ustedes. El abogado Wu me miró profundamente, llevó al jefe Ma a una esquina y hablaron en voz baja. Después de 5 minutos enteros, se volvieron a sentar. Dijo que estaban dispuestos a pagar 500.000, incluyendo la devolución de la multa, y que debíamos firmar un acuerdo. 1 millón. Y la estación de peaje debe emitir una declaración y sellarla con el sello oficial. Es imposible que admitamos la clasificación. ¿Cómo voy a seguir siendo el jefe de estación? Está bien. Entonces no nos queda más remedio que pedirle a los Xianzhao que haga una investigación por un caso de robo a gran escala de 4.000 millones. Después de todo, el camión quedó vacío aquí. El jefe Ma estaba furioso. Caminó de un lado a otro en la sala de reuniones unas 7 u 8 veces. 600.000. Podemos emitir la declaración escrita, pero nosotros decidimos la redacción. 800.000. Yo decido la redacción y ustedes la sellan. 700.000. Asentí. Trato hecho. A las 2 de la mañana, con el comprobante de transferencia de 700.000 y la carta de disculpa sellada por la estación de viaje de Kinshan, el viejo Zhou, que me había estado acompañando todo el tiempo, me miraba como si fuera un monstruo. No podía creer que yo tuviera la capacidad de sacarle una buena tajada a este grupo de vampiros, que solían mirar a todos por encima de uno. Durante todo el camino, no dejaba de expresar su asombro. Le invité a cenar algo, y luego regresé a mi vehículo. Cerré bien las puertas. Saqué un viejo diario de debajo del asiento. Este diario me había acompañado durante 10 años. Cada vez que me estafaban, me multaban o me acosaban, anotaba todos los detalles, con sus nombres y apellidos, uno por uno. Pero el cambio ocurrió hace muy poco. No tomé el bolígrafo, solo pasé a una nueva página. Bajo la tenue luz de la cabina, en el papel en blanco, inesperadamente apareció una nueva escritura de la nada. Logística Hongyun, a la que estás afiliado. El certificado de inspección anual del vehículo que te emitieron hace 3 meses. Número de inspección anual: 2024 HY0073. Esa es la empresa con la que he estado afiliado durante 6 años. Sin falta, cada mes, me cobraba el 15% de tarifa de gestión. En los días festivos, también tenía que darle dinero al jefe, Jian Desheng, regalándole cigarrillos de alcohol como muestra de respeto. Yo conducía mi camión, honestamente, y nunca pensé en meterme con ellos. Pero ahora, mirando fijamente esas 2 líneas en el cuaderno, mi mirada se volvió gradualmente fría. Ya que me han entregado el cuchillo en la mano, entonces, los próximos en caer ahora mismo serán ustedes. La tarde del día siguiente, los del peaje, se difundió por todo el círculo de la oficina. Estaba cargando como si le en servicio, y mi teléfono sonó más de 20 veces. Todas las llamadas de colegas de la industria, gente conocida, y gente que no. Todos se habían enterado de que hice que el peaje pagara 700.000. Hasta que entró la llamada número 21. Miré la pantalla. Era Jian Desheng, el dueño de Logística Hongyun. Contesté. Su voz era pausada, con ese tono condescendiente, y de preocupación caritativa, preguntándome si había armado un alboroto en el peaje de Kinshan. Al corregirlo, diciendo que era una defensa legítima de mis derechos. Él no indagó más. Solo dijo, en tono burocrático, que sin importar cuánto alboroto hiciera fuera, mi camión seguía estando afiliado a su empresa. Afectaría a la empresa. Así que me dijo que fuera mañana, para arreglar los trámites. Lo que quería decir, lo tenía más que claro. A la mañana siguiente, llegué a Logística Hongyun. En la oficina del jefe de segundo Jian Desheng estaba sentado cómodamente en su silla ejecutiva. Sobre el escritorio, había 3 documentos. Jian Desheng señaló hipócritamente la cita aplicable frente a él y me dijo que será. Primero se mostró feliz por mí, por lo de viaje de Kinshan, pero luego cambió de tema, diciendo que debido a mi alboroto, había llamado la atención de los clientes. Lo primero que investigaron fue mi camión, y con el vehículo está listado a nombre de su empresa, la inspección anual, el seguro y la licencia de educación. Fueron firmados todos por la empresa. Jian Desheng tomó el primer documento de la mesa y me dijo que le había pedido al niño que lo revisara y que el camión tenía varios problemas graves, pastillas de freno desgastadas y una profundidad insuficiente en el dibujo de los neumáticos. El estado real del vehículo no es apto en absoluto. Liu Biao intervino en el momento justo, diciendo que en esa situación, el camión debía tener sus versiones para ser certificados en unas zonas. Jian Desheng aprovechó para explicarme un documento. Esta es la notificación de riesgos de seguridad del vehículo. Y tu camión se quedará retenido temporalmente en el patio de la empresa. Miré el documento, sin expresión. ¿Cuánto tiempo lo retendrán? Depende de la situación. 1 o 2 meses, supongo. ¿Y mi flete de los 3 meses anteriores? ¿El flete? Jian Desheng tomó un solo bote, con total diferencia. En tu liquidación, de esos 3 meses, varias partidas están en disputa. Los clientes dejaron varias veces plegarios en la gracia. Las deducciones aún no se han regulado de todo. Reprimí a la fuerza la ira en mi interior. 3 meses de flete. Un total de 146.000 yuanes, que gané haciendo más de 90 viajes de larga distancia, durmiendo menos de 60 noches, un pie en el radiador y otro en el suelo. Y he ganado con su golpe frente a Alisania, él, comándote, y con solo un veladora. Quiere desplumarme por completo. Le recordé. Mi vehículo pasó la inspección anual apenas en marzo. Incluso fue emitido por su propia empresa. Jian Desheng se quedó atónito por un momento, y luego sonrió con indiferencia. La inspección anual es una cosa, y el estado real del vehículo es otra. El vehículo estaba bien el día de la inspección, pero ahora ya no lo está. ¿Hay algún problema con eso? Al ver su actitud de tener acordado, queriendo quedarse tanto con el vehículo como el dinero, y su rostro decidió a exprimir hasta la última gota de mí. Sonreí confiada. Ya que es así, entonces le daré el gusto, y lo enviaré personalmente a su fin. El periodo de validez, escrito en el certificado de inspección, es hasta febrero del próximo año. Ese es un documento de trámite. No representa el estado del vehículo en tiempo real.
El escándalo que armaste afuera puso a la empresa en una posición muy difícil. Cuando el rey vino a ganar, fui yo quien dio la ti. Ahora quería cobrar el vehículo todos los días. Para ganar las velas. Ese desgraciado, no seas desagradecido. La empresa te respalda. Eso es lo más natural del mundo. La empresa te limpia el trasero. No solo nos das las gracias, sino que te atreves a quejarte. Bajé la cabeza, mirando en silencio la notificación sobre la mesa. Con solo firmar, el vehículo se perdía. Y el flete también. Todos mis ahorros y mi patrimonio de los últimos 10 años. Y ellos simplemente daban por sentado que podían exprimir mi sangre y sudor. Al verme bajar la cabeza, Qian Desheng y Liu Biao estaban sumamente satisfechos. Liu Biao le entregó el contrato firmado a Qian Desheng. Qian Desheng hizo un gesto con la mano, como si despachara a un mendigo. Diciendo que volvía a casa a estas noticias. Caminé hacia afuera. Me detuve. Señor Qian, hay algo que quiero confirmar. ¿Qué pasa? Durante la inspección anual de marzo, la empresa se encargó de enviar el vehículo para la inspección, ¿verdad? Liu Biao lo llevó conduciendo. En el certificado de aprobación de la inspección está el sello de la empresa. Qian Desheng me miró como si fuera un idiota. Y dijo con total naturalidad que al estar el vehículo registrado a nombre de la empresa, por supuesto que debía llevar el sello de la empresa. Miré su rostro arrogante y le hice la última pregunta. El certificado de aprobación. La empresa guardó una copia en el archivo. La expresión de Qian Desheng se congeló, mostrando sospecha. ¿Para qué preguntas eso? Por nada. Empujé la puerta y me fui sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, saqué esa vieja libreta y la abrí en la página donde habían aparecido las velas. Saqué mi teléfono y marqué el número de denuncias de la Administración de Transporte. Hola, quiero denunciar a Hongyun Logistics Co. Ltd. por presunta clasificación de objetos de inspección de vehículos. Nueva inspección 2024-HY-0073. El vehículo correspondiente, en realidad, nunca fue enviado a inspección. El certificado de aprobación fue falsificado por la empresa. Pueden solicitar al centro de pruebas los registros de inspección de ese día. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea. ¿Cómo sabía que no había registros de inspección? Le dije con tono tranquilo. Ese día, Liu Biao solo llevó el camión al taller de su cuñado. Cambió 2 neumáticos y se fue. Nunca fue al centro de pruebas. Pero el sello de certificado de inspección es real, porque la persona que lo siguió es el director administrativo de la empresa, quien tiene derecho a usar el sello oficial de Hongyun Logistics. Miré hacia abajo, a la libreta en mi mano. Estaban todos registrados aquí. En realidad, no tenía motivos para creer en una libreta que escribía sola. Pero antes, dijo que los datos de la báscula del peaje de Kingshan tenían problemas. Apuesto a que esta vez también tiene razón. Y también apuesto a que Qian Desheng vendrá a explicarme. 3 días después, el equipo de inspección conjunta de la Administración de Transporte ordenó directamente con Hongyun Logistics. Esta noticia me la dio el tío Sao. Después de ese día, me agregó a WeChat. Y hablábamos de vez en cuando. Dijo, el equipo de inspección obtuvo directamente las grabaciones de seguridad del centro de pruebas y el registro de inspecciones. El registro de inspección correspondiente al número 2024-HY-0073. En el registro de entrada y salida de vehículos del centro de pruebas de ese día, no había ni rastro de mi camión pesado Dongfeng. En el archivador de Hongyun Logistics, reposaba tranquilamente un certificado de aprobación de la inspección anual con ese número impreso y el sello rojo en él. ¿Qué significa esto? Significa una pena de prisión de hasta 3 años. Y si las circunstancias son graves, incluso podría ser de más de 3 años y hasta 10 años. Hongyun Logistics tiene más de 400 aviones grandes registrados a su nombre. Y ahora el equipo de inspección se prepara para investigarlos todos. Qian Desheng se ha vuelto completamente loco. Me llamó 19 veces seguidas. No contesté ni una sola, hasta que entró la 20ª llamada. Yo estaba sentado en la filería al lado del camino. Me limpié la boca sin prisa. Y solo entonces presioné el botón de contestar. Apenas se conectó la llamada, el rugido tembloroso de Qian Desheng me golpeó, sin saber si era por rabia o por miedo. Lin Yuanzhou. ¿Qué demonios hiciste? Levanté un bocado de fideos, con tono tranquilo. Jefe Qian, ¿qué pasa? Fuiste tú quien me denunció, ¿verdad? Has estado afiliado a mí durante 6 años enteros. No solo no eres agradecido, sino que te atreves a morderme la mano y denunciaré. Sonreí. Jefe Qian, mi denuncia con nombre real. Fue contra alguien que falsificó documentos de inspección anual. No, contra usted. Si no hizo nada, ¿de qué tiene miedo? El otro lado de la línea se quedó mudo al instante. Solo se escuchaba una respiración pesada. Pasaron varios segundos completos antes de que Qian Desheng hablara rechinando órdenes. Bien, escucha bien. El flete de tus 3 meses. No pienses recibir ni un centavo. Y ni sueñes con llevarte el camión. Si aún quieres trabajar en este sector, tienes que pasar por mi puerta. Esas palabras que acabas de decir, las he grabado. Ayúdala, colgué el teléfono directamente. Pero la lucha a muerte de este cacique local fue aún más intensa de lo que imaginaba. Esa misma noche, Qian Desheng movilizó todos sus contactos en el sector. A partir de las 8 de la noche, mi teléfono no paró de sonar. Varias estaciones de logística y los departamentos de información de carga llamaban uno tras otro. Así que enviaron mensajes. Entre líneas, todos decían lo mismo. El jefe Qian les había avisado. No se atrevían a ofenderlo, ya que había ofendido a muerte a Qian Desheng. En el futuro, la carga de todo el norte de China no podría transportarla jamás. Mirando los mensajes en la pantalla de mi teléfono, que me cerraban las puertas. Estas son las malditas reglas del sector. Las empresas de afiliación son el techo sobre las cabezas de los conductores de base. Dejen de seguir a la web, y ella te aprieta el cuello con fuerza. Te impedirá dar un solo paso en el sector. He visto demasiadas cosas sucias como esta. A algunos conductores les retuvieron el flete por medio año. No se atrevieron a decir ni una palabra. A otros, las empresas les vendieron sus camiones en secreto a bajo precio. Incluso cuando algunos conductores tenían accidentes, la empresa cortaba lazos de inmediato y se desentendía de toda responsabilidad. Saqué esa vieja libreta de mi bolsillo. Debajo del registro anterior, se añadió otro registro. Las 2 empresas bajo el nombre de Qian Desheng, Hongyun Logística y Dexin Logística comparten el mismo conjunto de libros contables y evaden impuestos usando contratos dobles. La evidencia clave está oculta en la caja fuerte de su oficina. La fecha de cumpleaños de la hija de Qian Desheng en orden inverso. Cerré la libreta. Ahora, aún no es el momento. Dijimos que ahora, el 4.º día, salieron los resultados de la inspección conjunta de la administración conjunta. De los 417 camiones grandes a nombre de Logística Hongyun, los registros de inspección anual de 89 de ellos están falsificados, sino un fraude sistemático y organizado. La administración emitió una orden de rectificación ese mismo día, y ordenando una reinspección completa en un plazo de 30 días. Si se vence el plazo, se les devuelve directamente la licencia de transporte por carretera. Con más de 400 camiones parados a la vez, los más de 100 conductores afiliados a Hongyun, más de 100 familias, se quedaron sin ingresos al instante. Las llamadas insultándome se multiplicaron por 10. Lin Yuanzhou, bastardo. Tú solo fuiste a denunciar. Y ahora más de 100 hermanos sufren por tu culpa. Si eres tan valiente,
Estas palabras me dolieron más que las amenazas de Qian de Sheng. ¿Cómo podía explicarse? Diciéndoles que esos 89 camiones, y que si pasaba algo, los que morían eran los propios conductores. Solo veían lo inmediato, los cañones parados, el dinero perdido, y que ya no podían salir adelante. Mientras que Qian de Sheng, el verdadero culpable de todo esto, acabó convirtiéndose en la víctima, según ellos. En la quinta noche, alguien tiró un montón de basura en la puerta de mi apartamento alquilado. A la mañana del sexto día, me pincharon los neumáticos del camión, hasta que, en el séptimo día, Liu Biao, acompañado de 4 hombres, me bloqueó de forma agresiva la entrada del callejón de mi casa. Fue para transmitir la condescendiente limosna de Qian de Sheng. Dijo que si retiraba la denuncia, lo pasado quedaría en el olvido. No solo me pagarían el flete y me devolverían el camión, sino que la comisión de gestión se reduciría al 10%. Liu Biao dio un paso al frente. El sustento de más de 100 hermanos está ahora en tus manos. Me reí de pura rabia. Su sustento. Todos estos años. El dinero que gané con mi sudor. ¿Cuánto se quedaron de comisión? ¿Cuánto me descontaron? Y cuando había problemas, ¿cuántas veces me echaron la culpa a mí? And now, ¿me vienes a hablar de hermanos? Liu Biao apretó los puños, apretando los dientes. Me insultó llamándome santurrón, diciendo que me había dado 700.000 en el viaje, y que ahora me daba la vuelta para ir a levantar a los hermanos. Señalándole con el dedo, me acusó de no importarme si los hermanos vivían o morían. Ni siquiera me molesté en discutir. Saqué directamente el teléfono, y les apunté con la pantalla que ya estaba grabando. Le recordé con calma. Falsificar los documentos de inspección de 89 camiones es un delito. También es un delito. Si envío este video a... ¿Qué creen que pasará? Al ver la cámara del teléfono, la mano que Liu Biao había levantado se quedó completamente paralizada. Él y los otros 4 se miraron entre sí, y ninguno se atrevió a dar un paso más. Guardé el teléfono, con la mirada fría. Solo quiero mi camión. Y flete, ni un centavo más, ni un centavo menos. 146.000 yuanes. Transfiérelo a mi tarjeta en 3 días. Y devuélveme las llaves del camión. Entonces, este asunto ya no tendrá nada que ver conmigo. Liu Biao apretó los dientes, escupió con saña, diciendo que estaba sonando. Lo ignoré. Me di la vuelta y caminé hacia el fondo del callejón. Justo al cruzarme con Liu Biao, me detuve, bajé la voz. Y dije, vuelve y dile al señor Qian que los libros de contabilidad paralelos en la caja fuerte de su oficina. Mejor que lo limpie bien. Puede que la gente de la administración no lo investigue, pero si va la gente de la oficina de impuestos, entonces será difícil de decir. Me alejé directamente. El callejón detrás de mí quedó en un silencio sepulcral. Pasaron 5 segundos enteros antes de que escuchara a Liu Biao, detrás de mí, soltar una fuerte palabrota. Al octavo día, Qian de Sheng vino en persona. No a la oficina de la empresa, sino abajo de mi apartamento alquilado. Conducía ese Audi A6 negro. Cada vez que pasaba por la puerta de la empresa en ese coche, la fila de viejos camiones en el estacionamiento parecía aún más miserable. Al bajar del coche, traía una bolsa de mano, y me dijo que subiera a bajar. Subí al coche. Los asientos traseros tenían fundas de cuero, y había un ligero aroma a sándalo en el coche. Era la primera vez en 6 años que me sentaba en su coche. Había perdido la arrogancia furiosa que tenía por teléfono. Su voz era muy baja, con un toque de recelo. Me preguntó cómo sabía lo de su caja fuerte. Le dije, lo adiviné. Qian de Sheng me miró fijamente. Adivinaste bastante bien. No respondí. Él guardó silencio por un momento. Luego me pasó la bolsa de mano que había traído. Dentro había 146.000 yuanes en efectivo, ni un centavo menos de costo de transporte. Y cambié las llaves del camión. Me dijo que fuera a la empresa mañana a llevarme el camión. Eché un vistazo a la bolsa. ¿Y el contrato de afiliación? Rescindido. Haré que prepare los trámites mañana mismo. ¿Y la penalización por rescisión? El contrato estipula claramente 50.000. El rostro de Qian de Sheng se contrajo violentamente. Li Yuanzhou, ya te he dado una salida. El contrato lo redactaste tú. O pagas tú la penalización, o la pago yo. Señor Qian, ¿quién cree que debería pagar? Un silencio sepulcral inundó el coche. Pasaron 10 segundos enteros antes de que Qian de Sheng apenas pudiera firmar palabras diferentes. Fui yo quien rescindió unilateralmente. Así que yo pago. Sacó su teléfono y me transfirió 50.000 en mi presencia. Guardé el dinero, abrí la puerta y bajé del coche. Qian de Sheng me llamó de repente. Me advirtió con tono frío. Has ofendido las reglas de juego de toda la industria. En el futuro, ninguna empresa se atreverá a dejar de afiliarte. Ninguna estación de carga se atreverá a darte créditos. Le ganaste 300.000 a la estación de viaje. Me ganaste 146.000 dólares a mí. Y te llevaste esos 50.000. En total, no llega ni a 1 millón. Pero recuerda, de ahora en adelante, en este libro, no ganarás ni un centavo más. Eso es asunto del futuro. Cerré la puerta del coche con fuerza. Entré en mi apartamento alquilado y me senté al borde de la cama. Tenía razón. A partir de mañana, seré un alborotador en esta industria. Una bomba con la que nadie querrá lidiar. Pero no importa. Saqué el cuaderno de debajo de la almohada, sintiendo su leve calidez. Y pasé a la última página. Ha aparecido una nueva escritura. 3 días después, el director de la Asociación de Logística del Norte de China, Wei Guangming, presidente de Singa Logistics Group, organizará una cena de la industria, bajo el pretexto de una mediación, pero en realidad reunirá a 12 directores de empresas de logística regionales para bloquear conjuntamente su licencia profesional. El lugar de la cena es el 9º piso de Jinping, sala privada Yanzi. Hay otra línea de escritura más pequeña, pero aún más letal. Wei Guangming, desde 2019, hasta fecha ha evadido como de 17 millones de yuanes en viajes de turista. El método: manipular los datos de clasificación de vehículos del ETC. Las pruebas principales están en el servidor de su empresa, seguido de una serie de números precisos. Esa es la dirección IP del servidor donde se encuentran las pruebas principales. Y cerré lentamente el cuaderno. La cena en 3 días, para bloquearme conjuntamente. Muy bien, entonces iré en persona a reunirme con ustedes. Sala privada, Tianxi. No tengo invitación. Entré empujando la puerta yo mismo. Había 14 personas sentadas en la sala privada. En la gran mesa redonda del pasando, había más de una centena de participantes. Y ya se habían abierto 3 botellas de Mokai. En el momento en que empujé la puerta, todos se detuvieron y voltearon la cabeza al unísono. El que estaba sentado en el asiento principal era el presidente de Singa Logistics Group. Tenía poco más de 60 años, con el cabello peinado meticulosamente, y llevaba un Patek Philippe en la muñeca. Qian de Sheng estaba sentado a su lado, como un mero adorno. El resto eran todos del norte de China, jefes de varias empresas de logística regionales. A algunos los conocía, a otros solo los conocía de nombre. Desde el asiento principal, Wei Guangming frunció el ceño y preguntó quién era yo. Lo miré con calma. Lin Yuanzhou. ¿Acaso hoy ustedes no se reunieron por mí? La sala privada quedó en silencio por 2 segundos. Qian de Sheng dejó los anillos y se burló desde un lado. Sonreí con desprecio y acerqué una silla para mí. Tengo que estarlo. Si van a armar tanto alboroto para bloquearme, al menos tengo que saberlo.
Después de decir esto, ignoré sus expresiones, y me senté a la fuerza entre dos jefes. La atmósfera era tensa. Pei Wang-ming tomó un sorbo de té con aire de superioridad. Pequeño Lin, eres joven. Tienes empuje. Lo entiendo. Pero la industria tiene sus reglas. Hoy destruyes la estación de peaje de esta empresa. Mañana denuncias a aquella empresa de logística. Y pasado mañana vas a demandar también a la oficina de transporte. Si la oficina de transporte también actúa mal. Pei Wang-ming sacudió la cabeza, con ese tono de un mayor dando una decisión a un menor, diciendo que no conozco las reglas. De los jefes aquí presentes, ¿quién no lleva décadas luchando en este sector? Lo de las estaciones de peaje, lo de las inspecciones anuales, lo de la sobrecarga. ¿Quién no se ha topado con eso? No es que no sepamos que hay trampas. Es que, aun sabiéndolo, hay que aguantar. ¿Por qué? Porque tú solo no puedes derribar este sistema. Tú armas un alboroto, el sistema no cae, y tú caes primero. Varios jefes asintieron con la cabeza, con desdén y burla, como si pensaran que no conozco mis propios límites. Retira la denuncia. Y dile a la administración que fue un malentendido. Lo de Hong Yun ya es pasado. Y Jian Desheng tampoco te reclamará. Yo, personalmente, intervendré para ayudarte a afiliarte a Hacienda, reduciendo tu tarifa de gestión al nivel más bajo, el 8%. ¿Qué te parece? No son malas condiciones, tan buenas que es imposible dejarlas. Hacienda es uno de los grupos logísticos positivo, más grandes de Norte China, y una tarifa de afiliación del 8%. Es casi la mitad de la de Hong Yun. Al ver que yo no decía nada, los jefes presentes empezaron a ser de mediadores. Yuan Zhao, el presidente Pei está dando un gran honor. Acéptalo mientras puedas. Los jóvenes no deben ser tan impulsivos. En este mundo, solo sabiendo adaptarse se llega lejos. Me quedé sentado en mi asiento, escuchando en silencio, sus actitudes arrogantes y condescendientes. Escuché cada palabra con total claridad. Luego, saqué el viejo cuaderno de mi bolsillo. Agradezco su buena intención. Pero, antes de tomar una decisión, me gustaría confirmar algunas cosas con los presentes. Leí la primera línea, con voz firme. Grupo Logístico Shinda. De 2019 a 2024, mediante la manipulación de datos de clasificación de vehículos de ETC, evadió peajes de autopista, por un monto acumulado de 17 millones. En cuanto terminé de pronunciar esa frase, la mano de Pei Wang-ming, que estaba a punto de tomar té, se congeló de golpe. Me miró con incredulidad, con una mirada sombría y conmocionada. Parecía no esperar que alguien tan insignificante como yo tuviera su punto débil en mis manos. Y esto era solo el comienzo. Ignorando las miradas aterrorizadas que me lanzaban en el reservado, continué leyendo. Hongyun Logistics y Dexin Logistics de Jian Desheng, evadiendo impuestos con contratos dobles. Así que no lo repetiré. El rostro de Jian Desheng se puso al instante del color del hígado de cerdo. Pasé la página, y mi mirada se posó con precisión en un jefe gordo. ¿Verdad? El año pasado, las pólizas del seguro obligatorio de 37 vehículos de su empresa fueron falsificadas, ¿no? Parece que la compañía de seguros aún no lo sabe. Al señor Sun le tembló la mano, dejando caer la copa directamente sobre la mesa, derramando el vino por todas partes. Miré a otro jefe, quien se estremeció, y su rostro palideció rápidamente. Señor Zhou, su empresa aún opera 14 vehículos desguazados, y sus permisos de circulación fueron renovados mediante contactos. El señor Zhou se levantó de golpe. Su movimiento fue tan brusco, que la silla se deslizó medio metro hacia atrás sobre el suelo. Seguí pasando páginas, paseando la mirada por los demás. Señor Zhao, señor Feng. ¡Suficiente! En el reservado, se hizo de repente un silencio sepulcral. Cerré el cuaderno con mi expresión habitual. No he venido a ponerme en su contra. Solo quiero conducir bien mi camión y ganar el dinero que me corresponde. Si no se meten conmigo, este cuaderno mío no se abrirá en toda la vida. Apoyé ambas manos sobre la mesa, presionando el cuaderno. La situación parecía haberse revertido. Este grupo de supuestos jefes, en este momento me tenían miedo a mí, un camionero. Si alguien piensa que soy fácil de intimidar y quiere vetarme o vengarse de mí, entonces abriré este cuaderno página por página y se lo leeré a quien deba escucharlo. Nadie habló, no había expresión en el rostro de Pei Wang-ming. Pero la mirada con la que lo secaba era sombría e inestable. Tras un silencio sepulcral de medio minuto, Pei Wang-ming levantó su taza de té, tomó un sorbo y la dejó caer con fuerza. Tu camión ya no necesitará estar afiliado en el futuro. Lo miré. ¿Qué significa eso? Yo mismo intervendré para ayudarte a tramitar la licencia de transporte personal. En la región del norte de China, nadie volverá a hacer de las cosas civiles. Esto no era la amabilidad de un superior, sino el miedo tras haber sido atacado por su punto débil. Me puse de pie, coloqué la silla ordenadamente en su lugar. Y dije, gracias, señor Pei. El alcohol no lo beberé. Me di la vuelta, abrí la puerta del reservado y salí a grandes carreras. Justo antes de que la puerta se cerrara, escuché la voz de Pei Wang-ming detrás de mí, pero con una determinación incuestionable. Era una orden estricta para todos los presentes. A partir de ahora, el camión de Lin Yuanzu, que nadie lo toque. Obtuve la licencia de transporte personal. Ese día estaba nublado. Pei Wang-ming actuó rápido. En solo 3 días, la licencia estuvo lista. No sé cuántas llamadas hizo en privado, ni a cuántos contactos inalcanzables para la gente común recurrió. Solo sé que esta licencia es real. Cada sello en ella es real. Y cada número se puede verificar en el sistema. Porque yo mismo lo dije. En este sector, no puedes confiar en nada de lo que te entregue nadie. A menos que lo hayas verificado tú mismo. Al día siguiente de obtener la licencia, y acepté mi primer trabajo independiente, para transportar de Jinji a Nixi. Cuando entré en la provincia de Shan, el camión fue de la misa de no era un peaje fijo, sino una patrulla móvil de inspección. Un vehículo de inspección blanco me obligó a detenerme bruscamente. 2 hombres uniformados bajaron del coche y me gritaron que me detuviera para una inspección. Bajé la ventanilla con calma. El joven inspector revisó los documentos y luego fue a la parte trasera del camión a alumbrar con una linterna. Me dio la hoja de ruta de mercancía. Le entregué el documento. Solo lo miró durante 3 segundos y frunció el ceño. Dijo que la información de la hoja de ruta no coincidía con la mercancía real. Tenía razón. El documento lo había entregado el remitente. Había puesto cemento en la cartulina, pero lo que llevaba en la venta eran azulejos. Esto es demasiado común en este sector. Los clientes para dar pruebas escriben cualquier cosa y los conductores solo se encargan de transportar y curar. Nadie tiene tiempo para verificar palabra por palabra. Pero esto, precisamente, se convirtió en la excusa que usaron para controlarme. El inspector sonrió con desdén y dictó su veredicto de manera oficial. Según el reglamento, si la mercancía no coincide con la hoja de ruta, vehículo retenido, multa de 20.000 euros. 20.000. Llevaba descargamientos de materiales de construcción, matándome a trabajar en este viaje. Y el flete total era de solo 8.000.
Miré la cara de ese joven inspector, de unos 20 años. Su uniforme era nuevo. La linterna de su mano era nueva. Incluso la libreta para las multas era nueva. Pero su tono de extorsión despiadada no tenía nada de nuevo. Fingí ceder. ¿Se puede hacer algo? Al escuchar esta jerga, el otro inspector, más viejo, se acercó, con un cigarrillo en la boca. Me miró de arriba a abajo. Se puede arreglar. 5.000. En efectivo. Sin recibo. 5.000 sin recibo. Esta es la regla no escrita. Podrías darla. O pagas 20.000 de multa y te detiene el vehículo. O pagas 5.000 de soborno. Entre las dos opciones, el conductor solo podía apretar los dientes y elegir una. He elegido innumerables veces. Pero hoy, todavía tenía que elegir. No por mí, sino para ellos. Un callejón sin salida, del que se arrepentían profundamente. No discutí. Ni me resistí. Saqué directamente 5.000 en efectivo. Y se los entregué de forma cooperativa. Al inspector se le miraron los ojos. Tomó el dinero, lo contó. Y se lo guardó hábilmente en el bolsillo. Listo. Así me gusta. Vete. Deme un recibo. Esta vez fue él quien se quedó atónito. ¿Qué recibo? He pagado 5.000. Debo tener algún comprobante. Como si hubiera escuchado un chiste. Me dijo con una burla. No hay recibo para esto. Sin expresión ni rostro. Solo dije con calma que he conducido durante 10 años. Pero que hoy quiero uno. La cara del inspector se ensombreció al instante. Ya te lo he dicho. No hay recibo. ¿Te vas o no? Si no te vas, te multo con 20.000. Entonces, múlteme con 20.000. Ambos inspectores se quedaron atónitos, mirándome como si fuera un loco. Señalé la libreta de multas en su mano. Escriba la multa. 20.000. Incompatibilidad de categoría. Transporte sin manifiesto. Multa de 20.000. Escríbalo palabra por palabra. Y luego, séguelo. El joven inspector se puso nervioso. Miró al inspector mayor, sabiendo que esto no sería las reglas. El inspector mayor tiró la huella y la aplastó por el pie. Escríbela. ¿No querías una puta multa? ¡Te la daremos! Sacó la libreta de multas. Escribió rápidamente unas líneas. La arrancó y me la plantó en la cara. La tomé y la leí. Motivo de la multa. Incompatibilidad entre la mercancía y la categoría de transporte. Monto de la multa. 20.000 yuanes exactos. El sello oficial de aplicación de la ley de cierto escuadrón de inspección de Shisan. Saqué mi tarjeta bancaria y pagué con tarjeta de manera rápida y decidida. Cuando el inspector me entregó el recibo del datáfono, su cara decía claramente que yo estaba loco. Lo libré, subí al vehículo y pisé el acelerador. Después de conducir 3 kilómetros, me detuve a un lado de la carretera. Saqué mi teléfono e hice 2 llamadas. La primera, al remitente que llenó mal el formulario. Hola. Soy Lin Yuanzhou, el conductor que transporta las baldosas. En la nota de transporte que me dio, la categoría que puso fue sedento. Pero la mercancía real son baldosas. Lo que pasó es que la administración de carreteras me multa con 20.000. La nota de transporte tiene el sello oficial de sorpresa. Ya he guardado todas las pruebas. Esta multa se la reclamaré en su totalidad a ustedes. Hubo un silencio al otro lado del teléfono, y luego estalló en insultos durante 2 minutos. Esperé tranquilamente a que terminara de insultar. Que podía no pagar, pero que entonces yo llevaría la nota de transporte sellada por él, y por sospecha de evasión de impuestos de transporte. El otro lado de la línea se quedó en silencio al instante. La segunda llamada que hice fue a la línea directa de quejas de la brigada de inspección. Le relaté al operador cómo fui intestado, y el proceso de cómo me exigieron 5.000 yuanes en efectivo como soborno, y le informé que tenía la grabación completa de audio y video de la cámara del tablero. Disculpe, permítese mirar que los agentes de la ley, antes de emitir una multa, cobren primero en efectivo. La voz del operador se tensó de inmediato. Señor, por favor, proporcióneme el número de placa de la gente. Siguiendo la información de la multa, la leí palabra por palabra. Saqué mi viejo cuaderno y abrí una página nueva. Estos 2 inspectores pertenecen al tercer escuadrón de la brigada de inspección. El parking Shunda, operado por la esposa de Zhao Nagong. Es el único depósito de vehículos incautados en este estado. Por cada vehículo incautado, se cobra una tarifa de custodia de 300 yuanes al día. En los últimos 3 años, este estacionamiento ha cobrado de manera ilegal tarifas de custodia. Me quedé mirando esa línea de texto. Durante mucho tiempo, un simple líder del escuadrón de la administración de carreteras, en 3 años, ha succionado la sangre de nada menos que 4 millones. Este es el verdadero destino final de esa multa. Es solo la carnada que lanzan. Es la soga alrededor del cuello de todos los conductores. Cerré el cuaderno. Pensaron que hoy habían atrapado a alguien indefenso. Pero no sabían que yo iba a usar esos 20.000 para destruir su turbia fortuna de 4 millones. Con intereses y hasta el último centavo, escurriéndolo todo. Una semana después, el remitente me compensó con 25.000 sin dudarlo. Más 5.000 por la pérdida de ingresos, porque en mis manos tenía la nota de transporte sellada por ellos mismos, en blanco y negro. La cruz estaba máxima, la responsabilidad era de ellos, y no podían eludirla. También llegó la resolución de la brigada de inspección. Los 2 inspectores de carreteras que me detuvieron fueron suspendidos para ser investigados. Fueron transferidos directamente al departamento de inspección de disciplina. Aún no la he tocado, esperando el momento más oportuno. Con las cosas llegando a este punto, los medios finalmente olieron la sangre. Una cuenta de automedios llamada Logísticos en Camino dijo que quería hacer una entrevista. Lo desafé 3 veces, hasta la 4ª vez, cuando la otra parte dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Dijo que no quería usarme, sino que quería que más conductores de base supieran que cuando los multan injustamente, en realidad no tienen que seguir avanzándolo. El operador de esta cuenta se llama Xiao Yang. Él también solía ser camionero. Condujo durante 3 años, luego tuvo un accidente y se lesionó la espalda, y ya no pudo volver a conducir. Por eso cambió de profesión a los nuevos medios, para reportar el caos en la industria de la logística. Cuando vino a Oscar, yo estaba haciendo el mantenimiento del camión. El joven era delgado y moreno, y llevaba una faja lunar gruesa en la cintura. Caminaba un poco torcido. Se sentó en un taburete plegable al lado del camión pesado. Y grabó una entrevista durante 2 horas enteras con su teléfono, sin ningún guión, ni ninguna guía. Simplemente charlamos así, desde la zona de viaje de Kinchan hasta la inspección anual de logística Hongyun, y luego a las multas del equipo de inspección. La noche en que se publicó el video, las devoluciones superaron directamente el millón. Las 5 comentarios explotó por completo. Innumerables colegas que habían conocido a camiones durante 10 o 20 años desahogaban sus quejas abajo. Algunos decían que se habían tocado con esto cientos de veces, y nunca se atrevieron a decir una palabra. Otros decían que manipular las básculas es un secreto a voces en la industria. Otros decían que yo era un tipo duro, pero que este enfoque requiere demasiado coraje y cerebro. Y que la gente común no puede ignorarlo en absoluto. Luego de que publicaron lograr defender sus derechos. Al día siguiente, mi teléfono se saturó de llamadas, sino que todas eran pidiendo ayuda. Camioneros de todo el país me buscaron con todo tipo de situaciones desesperadas que enfrentaban. Me senté solo en mi habitación alquilada, mirando los mensajes de ayuda que no paraban de aparecer en mi teléfono, leyéndolos uno por uno, hasta las 3 de la madrugada. La libreta debajo de mi almohada empezó a calentarse como si quemara. La saqué. Ya no eran solo unas pocas frases breves, sino que estaba densamente escrita.
Toda una página llena de palabras. No era una sola línea, sino decenas de ellas. Cada línea era un caso real. Compañía X. Estación de peaje X. Departamento de gestión de transporte X. Institución de seguros X. Sus nombres. Montos falsificados. Métodos de corrupción. La ubicación donde se ocultaban las pruebas clave. Todas las lagunas y las reglas. Todas las fallas fatales. Estaban listadas claramente ante mis ojos. De repente me di cuenta de que esto ya no era solo mi guerra. Esta libreta se convirtió en algo que se podía replicar para todos. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Y le envié un mensaje a Xiao Yang. Le dije, nos vemos mañana. Tengo algo para darle. 3 días después, gente logística en camino publicó una serie de dispositivos con el título Guía de Defensa de Derechos contra Trampas para Camioneros. Todo venía de mi libreta. Por supuesto, hice algunos ajustes, ocultando los nombres específicos de las empresas y la información personal. ¿Qué hacer si la empresa afiliada te descuenta el flete? Reunir todos los documentos sellados por la empresa. ¿Qué hacer si los inspectores de carreteras te piden una tarifa de facilitación? Negarse rotundamente a pagar el efectivo y insistir en una multa formal. Grabar un video durante todo el proceso. Presentar una queja formal con tu nombre real tras recibir la multa. Después de publicar el video, las reproducciones comenzaron a dispararse por millones. El primer día, 3 millones. El tercer día, 8 millones. El quinto día, 20 millones. Ya era completamente imposible de Llegaron los reporteros de la CCTV. También llegaron los de la televisión provincial. El Ministerio de Transporte emitió un aviso urgente. Exigiendo los viajes de Coibis revisar sus pasajes esa misma noche. El grupo de inspección del Consejo de Estado revisó directamente peajes en 3 provincias. El peaje de Lichan fue descubierto en acto, con indicios de manipulación manual de los parámetros de la báscula. En los últimos 2 años, esta estación, al inflar los datos de la báscula, cobró de más de 6 millones de yuanes en multas por sobrecarga. El jefe de la estación, Ma, fue despedido de inmediato. Ahora fue a ese negro de 6 millones. La comisión de disciplina lo está investigando a fondo. El caso de logística Hongyun también tuvo un gran avance. Qian Desheng, sospechoso de... fue detenido penalmente de inmediato. Esos 89 vehículos con inspecciones anuales falsas fueron revisados uno a uno. 11 de ellos presentaban graves riesgos de seguridad, falla de frenos, problemas de dirección y neumáticos agrietados. El informe oficial decía que, si estos 11 vehículos seguían circulando, cuando se revelaron estas cifras, aquellos conductores que habían sido instigados a insultarme por arruinar su negocio, cerraron la boca, avergonzados. El caso de Zhao Dagong también se resolvió. Las autoridades siguieron la pista de los 2 inspectores hacia Alema, hasta llegar a Zhao Dagong y al estacionamiento Shunda a nombre de su esposa. En 3 años, 4 millones en tarifa de custodia. Todo eran cuentas negras escandalosas. El día que se llevaron a la esposa de Zhao Dagong para investigarla, todos los camioneros de esa ruta reunieron dinero voluntariamente para encender petardos en toda la calle. Y mientras estas cosas sucedían una tras otra, yo estaba haciendo un viaje de carga ordinario de Pekín a Zhengzhou. En cada estación por la que pasaba, el personal, al ver mi matrícula, se mostraba sumamente educado. No era porque yo fuera muy poderoso, sino porque no se atrevían. El camión de Lin Masu, ¿quién se atrevía a ponerle una multa injusta? Quien lo hiciera tendría que devolver cada centavo de la multa. Esta frase, en todo el círculo logístico del norte de China, se difundió más rápido que cualquier noticia. Después de que las cosas se salían de control, Wei Guangming visitó por iniciativa propia. Esta vez no fue para comer, sino en su oficina. La sede de logística Xinda está en las afueras de Tianjin Hebei, un edificio modesto de 5 pisos. Pero el estacionamiento estaba lleno de autos de lujo de millones de yuanes. Wei Guangming, sentado detrás de su enorme escritorio, me preguntó sobre su evasión de 17 millones de yuanes en peajes de ETC. No había hecho nada al respecto todavía. Solo estaba esperando a que él hablara primero. Le recordé con calma. Ya lo dije aquel día durante la cena. Mientras nadie se me conmigo, no hablé de esa libreta en toda mi vida. Él no me bloqueó. Al contrario, me ayudó a tramitar la licencia de funcionamiento. Recordaré este favor. Wei Guangming dio unos golpecitos en la mesa, probando mi límite, diciendo que si yo no tocaba esa línea, él nunca se metería conmigo. Lo interrumpí, y le dije que no tenía intención de meterme con él, pero que tenía una condición. Logística China tiene más de 6.000 vehículos a su nombre, y más de 2.000 conductores afiliados. Quería que redujera la tarifa de gestión del 15%, directamente al 8%. El ciclo de pago de flete se reduciría de 60 a 30 días, y se cancelarían por completo todos los cargos adicionales inventados. Hice las cuentas por él con frialdad, sumando todos estos cobros abusivos. Cada conductor tenía que pagar de 3.000 a 5.000 yuanes extra al mes, de la nada. Son más de 100 millones al año. Esos más de 100 millones son sacados a la fuerza de los bolsillos sudados de los conductores de clase. Le pregunté de vuelta, ¿cuánto había sido realmente la ganancia de su empresa el año pasado? Los dedos de Wei Guangming se detuvieron, y me preguntó con cierta cautela si lo había investigado. Le dije que no hacía falta investigar en absoluto. Las cuentas oscuras de esta industria, todos las conocen bien. Solo que antes nadie se veía para el se quedó en silencio durante 30 segundos completos, y empezó a regatear conmigo. Ofreció una tarifa de gestión del 10%. Un ciclo de pago de 45 días, y reducí los cargos adicionales para andar. No cedí ni una vez, insistiendo el 8%. 30 días. Después de varios estiran de afloja al límite, finalmente se acordó. Tarifa de gestión del 9%. Ciclo de pago de 35 días, y reducí los cargos adicionales en 2 tercios. Acepté el trato, pero le exigí que emitiera un documento interno con el sello oficial de la empresa. Wei Guangming sonrió con amargura, y dijo que de verdad me gustaban los documentos sellados. Diciéndole, porque las cosas selladas no se pueden cambiar así como así. Quien las cambie tendrá que asumir las consecuencias. Me enojé durante mucho tiempo, y finalmente no pudo evitar preguntarme qué era exactamente esa libreta que tenía en la mano. Le respondí con evasivas. Solo es una libreta para anotar cosas, y no dije nada más. 3 días después, el aviso interno de Logística Xinda llegó a los teléfonos de todos los conductores aliados. Llevando impreso en rojo brillante el sello oficial de Logística Xinda S.A. En cuanto se difundió la noticia de la reducción de tarifas, todo el sector logístico del norte de China se estremeció por completo. Los conductores de otras empresas de logística empezaron a protestar furiosamente. Estas voces se hicieron cada vez más fuertes. Una tras otra, las empresas de logística empezaron a sumarse a la reducción de tarifas. Esto no fue un despertar de conciencia de los analistas. Solo tenía miedo. Miedo de que ese loco llamado Lin Yuanshu abriera esa libreta mortal que tenía en la mano. Estaba sentado en la cabina de mi recién comprado Volvo FH16. Acababa de regresar a Shigazuan tras transportar un cargamento de productos electrónicos. Durante este medio año, recibí cada vez más pedidos. Y mi nombre, me convertí en una marca de oro en el mercado de carga. No porque mis habilidades de producción fueran milagrosas, sino porque una vez que la mercancía se entregaba en mis manos, en toda la ruta, nadie se atrevía a hacer trucos. Las estaciones de peaje no se atrevían a cobrar de más. Y los intermediarios se atrevían aún menos a quedarse con comisiones en cada nivel. Me convertí en un escudo absoluto en esta industria turbia. Estacioné el camión en el parque logístico, y me disponía a cobrar el flete, cuando de repente sonó mi teléfono. Era un número desconocido de Pekín. Al contestar la llamada, la otra persona afirmó ser de la Oficina de Investigación del Ministerio de Transporte. Me invitó a ir la próxima semana.
para asistir a un simposio especial sobre la protección de los derechos de los camioneros y la gobernanza estandarizada de la industria logística. Dijo que los líderes del ministerio querían estar en persona, las reuniones de los profesionales de primera línea. Me quedé atónito con los mismos, e incluso sospeché que se había equivocado de persona, pero su tono era firme, diciendo que mi caso había causado un gran impacto en la industria. Incluso los boletos de avión de ida y vuelta y el alojamiento ya estaban organizados. Y solo necesitaba preparar un material de discurso. Después colgué el teléfono. Me quedé sentado solo en la cabina alta. Hace 10 años, cuando me senté por primera vez en la cabina de un gran camión, tenía solo 23 años. En ese entonces no sabía nada. Y bajo las instrucciones de mi maestro, pasé media hora dando marcha atrás, para apenas lograr estacionar un viejo Jeffan J6 en el cajón. Este trabajo no es fácil. Escuché sus palabras y acepté mi destino durante 10 años enteros, hasta aquel día en la estación de peaje de Kinshan, cuando conducía un camión vacío, y me negaron injustamente con un sueldo de 10 toneladas. Bajé la cabeza, y miré el viejo cuaderno en el asiento de copiloto. Estaba allí tirado, en silencio, sin calentarse, y sin que apareciera ninguna escritura nueva. Tal vez sabía que todos los males que debían escribirse ya se habían escrito, y que el camino por delante tendría que recorrerlo yo solo. Tomé mi teléfono, devolví la llamada, y le dije con calma a la otra persona: el próximo miércoles estaré allí a tiempo. Aparté el vehículo, salí del parque logístico, y al pasar por la estación de peaje de Kinshan, disminuí la velocidad a propósito. La estación de peaje ya tenía un nuevo director. Decían que era el modelo más reciente, con un margen de error de no más de 5 kilogramos. El personal de la ventanilla de cobro levantó la vista, vio mi matrícula. Luego, con mucha rapidez y agilidad, levantó la barrera, bajé la ventanilla, y le dije un tranquilo gracias a la ventanilla. El viento entró a raudales por la ventana, agitando en el asiento de copiloto la portada abierta de aquel cuaderno. En la portada amarillenta había una línea que escribí hace 10 años, cuando recién empezaba en este oficio, pero no la he perdido. Pisé a fondo el acelerador, y me incorporé al denso flujo de tráfico de la autopista. El camino por delante aún es largo, pero esta vez ya nadie se